Y vincula al presidente. Entonces, por eso les digo, es que viendo quién firma el historial de Zamora y la acusación que hace, es bastante duro lo que está ocurriendo. Entonces, ahí pues yo creo que sí pone al presidente y sobre todo a la figura de este asesor que ha sido muy cuestionado en un entredicho muy fuerte. Por eso les digo, no es cualquiera, es José Rubén Zamora. Y José Rubén Zamora lo ha hecho y le ha pegado. Vamos a la segunda pausa de esta media hora de análisis. Regresamos con los mensajes de la audiencia que envían a la etiqueta SF Taquero. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente a los mensajes de la audiencia, a los que envían a este foro con la etiqueta SF Taquero. Dice Darío, SF Taquero, es imposible pensar que no hay un poder o poderes externos detrás de esto. Va más allá de lucha de poder interno. Siguiente mensaje, Norman nos dice, SF Taquero, lograron silenciarlo. Sabía la realidad de muchos corruptos. Esto por el nivel de información que pudiera manejar el reo Byron Lima. Y Pablo nos dice, SF Taquero, la hipótesis del taquero creo que fue muy apresurada, solo para tener tema en la conferencia de prensa. Justamente lo que mencionaba Stuart. Ayer, al momento que incluso no había hablado el ministro de Gobernación, ya el sistema penitenciario manejaba una línea de un conflicto interno, de una pelea de facciones por la droga, el narcomenudeo. Hoy que se va conociendo más del tema, pareciera que ese problema no era tan grande como para desencadenar o eliminar físicamente a un reo con la influencia. Bueno, a 14 reos. Bueno, pero digamos a Byron Lima, con un reo que es referente de orden dentro del sistema donde si no habría sido esa eliminación mucho antes, porque digamos guerra territorial y se realizó una requisa el fin de semana y lo encontraron, y 3 días después resulta que hay, a ver, es que esa es otra cosa. ¿Y las armas? Por lo menos para el nivel de lo que ocurrió ahí, se sabe que estalló una granada. Se sabe que a uno de los reclusos fue asesinado con fusil de asalto 440, que había armas 9 milímetros y 44 milímetros, es decir, había un arsenal de fuego ofensivo dentro de la cárcel, 4 o 3 días después de que se diera la requisa. Entonces ahí hay otra duda. Luego, el tema del taquero. Ya vimos la declaración del abogado defensor de Montiel, donde dice, no, pues él se llevaba bien con Lima. Y hoy en la mañana, en una entrevista radial que da el hermano de Byron Lima, el señor Luis Lima, él sale diciendo, es que hasta donde yo sabía, Byron Lima y el taquero no tenían ningún conflicto. Entonces, por eso les digo, hay una serie de piezas que no cajan todavía en el rompecabezas. Por ejemplo, explicar las armas. O sea, ¿cómo se puede introducir un arsenal de ese tamaño? ¿O cómo se puede esconder un arsenal de ese tamaño 2 o 3 días después de una requisa? Aclarar el tema de la relación con el taquero. Ya por ahí está empezando a surgir la duda de si no fueron los mismos encargados de la seguridad de Lima quienes llevaron a cabo el atentado. Está ahora la denuncia de Zamora, que como les digo, viendo quién es la fuente de la denuncia, José Rubén Zamora, no se puede descartar que el señor le ha pegado a muchas cosas. Mira, todo esto contribuye a generar pues, un ambiente donde cada vez parece que hay más cabos sueltos. Mira, desde ayer también es posible, y por qué no, que los mismos que hicieron las requisas metieran las armas. Porque, digamos, ¿quién me asegura a mí que la gente que hace requisas no es precisamente la que en la requisa mete la droga, mete las armas, mete los teléfonos, mete los cargadores y todo eso? Pero ya estaríamos viendo que la participación de agentes del Estado. Ese es mi punto, en un artículo que publiqué hoy, que este no es un sistema, este es un caos penitenciario. Sistema tiene normas, tiene protocolos, tiene, digamos, hay cosas que pasan, que no pasan, ¿verdad? Entonces, en ese caos, uno no sabe si los mismos que hacen las requisas son los que meten todo eso, digamos, desde las armas, las granadas, la droga y hasta las prostitutas en cierto momento. Pero aquí me sorprendió hoy las declaraciones del presidente Jimmy Morales, que básicamente él habló para aclarar que él y Lima no eran amigos, que sí había llegado a filmar una película, pero que eso fue todo lo que hicieron ahí. Yo no sé, aclaraciones no pedidas, ¿verdad?
pero tenía que defenderse de una aclaración. Y aquí viene entonces otra capa dentro de la capa de hipótesis, y es que el sistema penitenciario, ya lo reconoció el ministro y ya lo reconocieron otros, en realidad no tienen el control. Yo creo que ese es un punto al que siempre tenemos que regresar. ¿Quién realmente tiene el control del sistema de las cárceles? Y cuando miramos que lo tienen los presos, desde que alguien injusta o justamente o lo que sea, pone un pie ahí y ya la primera talacha son 5,000 quetzales, hay un control interno que unos guardias de presidio simple y sencillamente y un director no pueden controlar. Y lo que hace el ministro es pedir 700 millones. Es como, si me dan 700 millones, entonces esto va a estar arreglado. Esa premisa es falsa para principiar. Es pedir dinero para arreglar un problema que posiblemente no sea, que dinero es un componente de la solución, pero no el único y posiblemente no el más importante. Llegamos a la etapa de las conclusiones. Me gustaría saber qué opinan ustedes viendo las aristas o lo que está comenzando a sobresalir de este inicio de la investigación, los elementos que falta por analizar. En algún momento ya esto pareciera que no es un simple hecho violento, que hay alguna planificación detrás. Irónicamente, la CICIG podría en algún momento entrar a investigar la muerte de estos 14 reos, incluido Byron Lima. Y creo que debe entrar. Claro. Mira, yo creo que debe entrar porque en clasificación pura de este delito, esa fue una muerte extrajudicial. Si teníamos la pregunta antes, así era el título de un libro, ¿quién mató al obispo? Ahora la pregunta es, ¿quién mató a Lima? Era el tema Gerardi, ahora en esas vueltas de la vida raras, ¿verdad? La pregunta se redirecciona. ¿Quién ordena la muerte? Pero eso, y miren, Lima, ¿por cuántos años no fue cuidadoso? Tenía inteligencia funcional, escogía bien su seguridad, estaba muy bien informado de los movimientos. Tenían conexiones políticas. Y todos quienes, conexiones políticas muy fuertes con el PP, muchas de las cosas del PP se hicieron ahí en la cooperativa de Lima para la campaña. Pero quienes lo entrevisté varias veces, ¿verdad? Uno se percataba que así era, que estaba no solamente muy cuidado, sino que también cuidaba a su gente. Lo sorprendente de esto es cómo pudo habérsele escapado este caso específicamente. Tuvo que haber sido algo muy fuerte y también muy de afuera. Philip. Yo tal vez voy a hacer un recuento de lo que hay. Hay una tesis oficial que dice que fue el taquero por una disputa de control de negocios de droga dentro de la cárcel. Hay un abogado defensor del taquero y el hermano de Lima que reniegan de esa hipótesis, señalando que había una buena relación entre el taquero y Lima. Hay dudas respecto a el rol del taquero por su historial. Él no era, como lo dijimos, una cabeza de una estructura de narcotráfico, sino que él se dedicaba a prestar servicios de sicariato y de tumbe de droga. Hay dudas respecto a la requisa y por qué el armamento no apareció o por qué resulta que hay un armamento así de significativo después de una requisa. Entra ahora todo el componente de la hipótesis de José Rubén Zamora, que como ya lo hemos dicho, viendo la fuente, no hay que eliminarla. Y entonces cuando conjugamos todo esto, resulta que hoy, a 36 horas de los hechos, el rompecabezas está más desarmado de lo que estaba 2-3 horas después de los mismos. Pero con 14 muertos. Y con 14. Y ejecuciones extrajudiciales. Claro. De ese punto no tenemos que olvidarlo, porque y así es en muchos casos en las cárceles. Y entonces por eso, aquí para mí, esto es un caso de CICIG, porque esto es un caso donde estamos viendo un cuerpo ilegal y aparato clandestino de seguridad que por lo menos tuvo la capacidad de ingresar un arsenal ofensivo a la cárcel y llevar a cabo esta ejecución. La pregunta del millón es si ese cuerpo ilegal actuó autónomo, es decir, por iniciativa propia, o si había alguien que le estaba diciendo o lo contrató para que hiciera eso. Es de lo que hay que estar pendientes. La investigación en eso va a versar, en conocer esos detalles, en llegar a la profundidad sobre las razones de estos hechos violentos ocurridos ayer en Pavón. Muchísimas gracias, Estuardo, Philip, y a usted, muchísimas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro, el espacio donde usted saca sus propias conclusiones. Feliz noche.